Imagina vivir en una ciudad que, de un momento a otro, cambia de nombre para honrar a un hombre obsesionado consigo mismo. Un líder que cree ser la reencarnación de Hércules, se viste como un dios y exige ser adorado como tal. Ahora, piensa en un gobernante tan paranoico que cualquier sospecha de traición podría significar su muerte instantánea. Esto no es una historia de ficción. Esto ocurrió de verdad. Y el protagonista de este oscuro relato fue Cómodo, el emperador que casi destruyó Roma con su locura. Un hombre que se deleitaba en el Coliseo, luchando contra enemigos indefensos, que aumentó los impuestos para costear sus extravagancias y que convirtió el gobierno romano en un espectáculo de tiranía y sangre. Pero al final, sus propios aliados se dieron cuenta de que era un peligro mayor que cualquier enemigo externo, y decidieron acabar con él de una vez por todas. Pero ¿cómo alguien tan poderoso y paranoico no pudo evitar su propia muerte? ¿Quién se atrevió a rebelarse contra él? ¿Y cuál fue el precio que Roma tuvo que pagar por soportar a un emperador tan insano? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia está llena de traiciones, conspiraciones y un desenlace que marcó el inicio de la decadencia del imperio más grande de la historia. Antes de continuar, un aviso importante. Si te apasionan las historias fascinantes sobre Roma, sus emperadores, batallas épicas y conspiraciones sombrías, entonces este canal es para ti. Aquí descubrirás los secretos más intrigantes de la antigüedad, entenderás cómo el pasado moldeó el mundo en el que vivimos, y lo más importante, nunca volverás a ver la historia con los mismos ojos. Así que no pierdas tiempo. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones, porque tenemos contenido exclusivo que no te querrás perder. Ahora, prepárate. La historia del emperador que casi destruyó Roma está a punto de comenzar. El año era 161 después de Cristo, y Roma estaba en su apogeo. El imperio, que se extendía desde los bosques de Germania hasta las arenas de Egipto, era gobernado por un hombre admirado por su sabiduría y justicia, Marco Aurelio. No era solo un emperador, sino un filósofo, un hombre de pensamientos profundos que creía en el deber y la disciplina como los pilares de un gobernante. En este grandioso escenario nació Lucio Aurelio Cómodo, el heredero del trono más poderoso del mundo. Desde su nacimiento, su destino estaba marcado. Algún día se convertiría en el señor absoluto de Roma. Pero no todos los herederos están a la altura del legado de sus padres. Cómodo creció rodeado de riquezas y privilegios. Mientras que la mayoría de los niños romanos aprendían desde temprana edad el valor de la disciplina y el esfuerzo, él vivía en un mundo donde todo le era dado en bandeja de plata. Los mejores maestros de Roma fueron contratados para enseñarle filosofía, estrategia militar, historia y gobierno. Pero, a diferencia de su padre, que devoraba libros y pasaba horas reflexionando sobre el destino del imperio, Cómodo se aburría fácilmente con esas lecciones. Prefería los juegos y las fiestas, los espectáculos grandiosos y la compañía de aduladores que siempre lo elogiaban, pero nunca lo corregían. Las primeras señales de que Cómodo no poseía el mismo espíritu que su padre aparecieron desde su infancia. En el año 166 después de Cristo, con solo 5 años de edad, estuvo a punto de morir debido a una fiebre alta. El palacio entró en desesperación, pues perder a un heredero significaba un futuro incierto para Roma. El niño fue salvado por médicos hábiles, pero para su madre, Faustina, aquello fue un presagio. Desde entonces, comenzó a protegerlo obsesivamente, rodeándolo de comodidades y evitando cualquier situación que pudiera disgustarlo. Como resultado, Cómodo creció sin haber conocido jamás la dificultad. Mientras Marco Aurelio creía que la grandeza provenía de la disciplina y el esfuerzo, su hijo solo esperaba que todo le fuera concedido. Incluso cuando creció y comenzó su entrenamiento para ser emperador, Cómodo mostraba su desinterés. No le importaban los asuntos de Estado. Los senadores y generales se frustraban al ver al joven heredero preferir presenciar luchas de gladiadores en lugar de aprender el arte de la guerra. Sus tutores intentaban inculcarle el valor de la responsabilidad, pero a él todo eso le parecía aburrido. Lo que realmente le fascinaba era el lujo, los espectáculos y los excesos. Sus padres lo veían con preocupación, pero Marco Aurelio confiaba en que, con el tiempo, Cómodo maduraría. Después de todo, el peso de la corona tiene el poder de cambiar a un hombre. Pero estaba equivocado. El niño que había nacido para ser emperador ya mostraba signos de que Roma no tendría un líder como su padre, sino un gobernante mucho más oscuro y peligroso. El crudo invierno de Germania era implacable. El frío cortante penetraba incluso las armaduras de los soldados romanos,
quienes llevaban años luchando para contener a las tribus bárbaras que amenazaban las fronteras del imperio. En ese tiempo, el ejército romano estaba bajo el mando del gran Marco Aurelio, un emperador que, incluso en su vejez, continuaba marchando junto a sus hombres, compartiendo el mismo frío, la misma hambre y los mismos peligros. Pero el destino de Roma estaba a punto de cambiar. Durante aquella campaña, Marco Aurelio enfermó repentinamente. Algunos relatos dicen que fue la peste, otros mencionan una simple fiebre que se agravó rápidamente. Pero lo que realmente llamó la atención fue la velocidad con la que su salud se deterioró. En cuestión de días, el hombre que había gobernado Roma con sabiduría y disciplina ya no podía levantarse de la cama. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no había cura. Los soldados observaban con preocupación, pues sabían que si Marco Aurelio moría, el futuro del imperio quedaría en manos de su hijo, Cómodo, un joven de solo 18 años que jamás había demostrado interés por la guerra o el gobierno. Y entonces ocurrió lo peor. El 17 de marzo del año 180 después de Cristo, Marco Aurelio dio su último suspiro. Murió lejos de Roma, en un campamento militar, rodeado de generales y médicos, pero lejos del esplendor del palacio que alguna vez gobernó. ¿Pero habría sido solo una muerte natural? ¿Tú qué piensas? Deja tu opinión en los comentarios. Con la muerte del emperador, comenzaron a esparcirse rumores. ¿Fueron solo las enfermedades y el cansancio de la guerra lo que acabó con Marco Aurelio? ¿O alguien aceleró su final? Muchos creían que Cómodo podría estar involucrado. Aunque solo era un joven, sabía que su padre no confiaba plenamente en él para gobernar y que, tal vez, retrasaría su sucesión o colocaría a otro líder a su lado. Además, Cómodo odiaba las campañas militares. Nunca quiso estar en Germania, nunca quiso soportar el frío en las tiendas de campaña, nunca quiso liderar ejércitos. Todo lo que deseaba era regresar a Roma, a los banquetes, los espectáculos y los lujos que tanto amaba. ¿Qué era más fácil? ¿Esperar a que su padre terminara sus conquistas o asegurarse de que nunca regresara? La verdad nunca se comprobó, pero el hecho es que Marco Aurelio murió repentinamente, y Cómodo no mostró ninguna señal de duelo. Así, en el año 180 después de Cristo, a los 18 años de edad, Cómodo fue proclamado emperador de Roma. Un joven que nunca había liderado una batalla, que nunca se interesó por las enseñanzas del Senado, ahora tenía en sus manos el destino del mayor imperio del mundo. Los soldados esperaban órdenes para continuar la guerra. Pero Cómodo hizo algo inesperado. Ordenó que la guerra terminara de inmediato. Firmó tratados de paz apresurados y partió hacia Roma, dejando atrás todo por lo que su padre había luchado. Para muchos, ese fue el primer signo de que Roma estaba a punto de cambiar, y no para bien. El muchacho se había convertido en emperador. Pero, ¿qué tipo de gobernante sería? El sol apenas asomaba en el horizonte cuando la noticia se esparció por los campamentos militares romanos. La guerra había terminado. El murmullo corrió entre los soldados como fuego en hierba seca. Hombres que habían pasado años luchando contra las tribus germánicas, soportando el frío cortante, el hambre y el cansancio de la batalla, ahora se preguntaban, ¿para esto sacrificamos tanto? Esta decisión no vino de un gran estratega, ni de un líder veterano en la guerra. Vino de un joven emperador que apenas sabía empuñar una espada. Si Marco Aurelio había pasado su vida protegiendo Roma con astucia y determinación, su hijo Cómodo no podía ser más diferente. No le interesaban las estrategias militares, los mapas de batalla ni los tratados políticos. Para él, Roma no necesitaba más luchas ni conquistas. El imperio ya era lo suficientemente grande. Lo que realmente importaba para el nuevo emperador era el lujo, los espectáculos, los banquetes interminables y, sobre todo, el poder absoluto. Ante esto, tomó una decisión drástica: poner fin a la guerra con los germanos. Mientras su padre habría luchado hasta asegurarse de que Roma estuviera completamente a salvo, Cómodo eligió el camino fácil. En lugar de aplastar a los enemigos, como era tradición entre los grandes generales romanos, ofreció un tratado de paz. Una rendición encubierta. La decisión cayó como una tormenta sobre los generales romanos. Para esos hombres que habían dedicado su vida al ejército, la guerra no era solo un deber, sino un honor, una misión, un propósito. ¿Cómo podía el hijo de Marco Aurelio simplemente abandonar la lucha? Algunos generales intentaron razonar con él. Le explicaron que los bárbaros volverían a atacar más temprano que tarde, que una paz apresurada era solo una ilusión.
Pero a Cómodo no le importaba. Estaba harto de Germania. No quería pasar otro invierno en tiendas de cuero empapadas de nieve. Quería regresar a Roma, a los baños termales, los vinos refinados y los aplausos del pueblo. Sin escuchar las críticas, firmó el Tratado de Paz. El impacto de esta decisión fue inmediato. Los soldados, desmoralizados, regresaron a Roma sin gloria, llevando las cicatrices de la guerra sin la recompensa de la victoria. Muchos se sintieron traicionados, como si todo el esfuerzo, toda la sangre derramada, hubiera sido en vano. Los senadores más conservadores comenzaron a murmurar entre ellos, preocupados por el futuro del imperio. Si Cómodo estaba dispuesto a ceder tan fácilmente, ¿qué más podría abandonar? Pero a Cómodo no le importaban los susurros en los pasillos del Senado. Su mirada estaba puesta en Roma, en la grandeza de la ciudad, en los juegos de gladiadores, en las fiestas lujosas. El imperio que su padre había protegido con tanto esfuerzo ahora estaba en manos de un joven que solo quería disfrutar del poder, sin preocuparse por el precio que esto costaría. Tan pronto como Cómodo tomó las riendas del imperio romano, quedó claro que algo estaba mal. Al principio, muchos senadores y generales intentaron convencerse de que el joven emperador aún estaba madurando, que con el tiempo heredaría la sabiduría de su padre, Marco Aurelio. Pero eso no fue lo que sucedió. Lo que Roma presenció fue el nacimiento de un gobernante impredecible, extravagante y peligroso. Sus primeros actos en el poder pusieron en alerta a los romanos. A diferencia de los emperadores que lo precedieron, quienes gobernaban con un equilibrio entre fuerza y diplomacia, a Cómodo solo le importaba a sí mismo. No le interesaban las reformas políticas, la expansión del imperio ni la administración de los recursos. Para él, ser emperador significaba una sola cosa: hacer lo que quisiera sin preocuparse por las consecuencias. Sustituyó a sus consejeros experimentados por aduladores, hombres que no estaban allí para aconsejarlo, sino para decirle lo que quería escuchar. Los sabios que habían servido a su padre fueron apartados uno a uno y reemplazados por figuras que no tenían ningún compromiso con Roma, solo con sus propios intereses. Cuanto más lo alababa alguien, más poder recibía. El Senado, antes un espacio de debates cruciales para el futuro de Roma, se convirtió en un teatro de hipocresía. Todos sabían que el imperio se estaba debilitando, pero nadie se atrevía a contradecir a Cómodo. Era impredecible y peligroso. El emperador transformó el palacio en un escenario de fiestas interminables, donde banquetes lujosos duraban días enteros. Fuentes que antes abastecían a los ciudadanos ahora derramaban vino, mientras que carnes y especias raras se desperdiciaban en excesos grotescos. Mientras la población sufría hambre y miseria, Cómodo vivía como un dios intocable. Pero lo peor aún estaba por llegar. Quienes se atrevían a cuestionarlo enfrentaban consecuencias brutales. Al principio, solo eran destituciones discretas. Un senador que discrepaba de él era enviado a una misión en tierras lejanas. Un general que se quejaba de la decadencia del ejército simplemente desaparecía. Pronto, los métodos se volvieron más directos. Comenzaron las ejecuciones. Cómodo no solo ordenaba muertes, sino que disfrutaba de ellas. Cualquiera que le pareciera una amenaza era eliminado sin piedad. Los asesinatos dejaron de ser meramente políticos y se convirtieron en una forma de entretenimiento personal. Roma se había construido con disciplina y estrategia. Ahora, estaba en manos de un hombre que gobernaba como un tirano mimado, que veía la vida y la muerte como simples caprichos. La ciudad eterna, que ya había enfrentado enemigos externos y sangrientas batallas, ahora temblaba ante su propio emperador. Si había algo que Cómodo amaba más que su propia grandeza, era la sangre derramada en la arena del Coliseo. Desde joven, estaba fascinado por las luchas de gladiadores, esas batallas épicas donde los hombres enfrentaban bestias salvajes y la multitud rugía con cada golpe. Pero a diferencia del pueblo romano, que veía los combates como un espectáculo, él se veía a sí mismo como el espectáculo. En lugar de gobernar Roma con sabiduría, Cómodo prefería pasar sus días entrenando como gladiador. Pero había una gran diferencia entre él y los guerreros que luchaban por sobrevivir. Mientras los gladiadores reales enfrentaban desafíos mortales, Cómodo solo peleaba contra oponentes desarmados, debilitados o incluso prisioneros encadenados. No era valentía, era vanidad. Quería escuchar al pueblo gritar su nombre, quería que toda Roma lo viera como un guerrero invencible. Pero lo que la gente veía era un espectáculo grotesco, un emperador que debería estar protegiendo el imperio,
pero que se rebajaba a un papel ridículo. Sus combates eran una farsa. Entraba en la arena vestido con armaduras doradas, empuñando una espada brillante y un escudo ornamentado. Nunca corría un peligro real. Sus adversarios ya conocían el desenlace antes de pisar la arena. Si osaban atacarlo de verdad, serían ejecutados en el acto por su guardia personal. Pero Cómodo quería más que ser solo un gladiador. Creía ser la reencarnación de Hércules. No solo se comparaba con el legendario semidios griego, sino que quería que el mundo lo viera así. Mandó esculpir estatuas suyas, vestido con la piel de un león sobre los hombros y sosteniendo un gran garrote, exactamente como Hércules era representado. Y no se detuvo allí. Incluso cambió sus títulos imperiales, exigiendo ser llamado Hércules Romanus, el Hércules de Roma. Dejó de presentarse como un simple hombre y comenzó a proclamarse un dios viviente. Al principio, la población lo encontraba divertido. Ver al emperador luchando en el Coliseo era una novedad, algo que ningún otro gobernante había hecho antes. Pero, con el paso de los años y a medida que Cómodo se sumergía más en su locura, la risa se convirtió en miedo. El Senado estaba horrorizado. Roma necesitaba un líder fuerte, alguien que tomara decisiones serias, que comandara ejércitos y garantizara la seguridad del imperio. Pero en su lugar, tenían a un hombre obsesionado con su propia imagen, que prefería jugar a ser gladiador mientras los enemigos se fortalecían más allá de las fronteras. Pero, ¿quién se atrevería a desafiarlo? ¿Quién tendría el valor de decirle a Cómodo que no era Hércules? El emperador ya lo había dejado claro. Cualquiera que se burlara de su divinidad sería ejecutado sin piedad. Y así, toda Roma tuvo que fingir que lo creía. Roma, una ciudad que alguna vez fue gobernada por líderes sabios y guerreros valientes, ahora estaba en manos de un hombre que gastaba sin límites y gobernaba con puño de hierro, pero no para fortalecer el imperio, sino para satisfacer sus propios caprichos. Cómodo no se preocupaba por los ciudadanos, no se preocupaba por el ejército, ni siquiera por el destino de Roma. Su único interés era saciar su insaciable sed de lujo y extravagancia. Y, para ello, alguien tenía que pagar la cuenta. Las calles comenzaron a murmurar. Los impuestos subieron a niveles absurdos. Comerciantes, agricultores e incluso soldados se veían aplastados por tasas cada vez más altas. Mientras el pueblo se sacrificaba para sobrevivir, el emperador se bañaba en piscinas de leche de cabra, organizaba banquetes en los que desperdiciaba comida y ofrecía sus favoritos collares de oro puro. Las arcas de Roma sangraban. Los juegos en el Coliseo, que antes servían para entretener y distraer al pueblo, se habían convertido en un pozo sin fondo. Cómodo organizaba espectáculos grandiosos, distribuía oro a la multitud y mandaba importar animales exóticos de tierras lejanas, todo financiado por los ciudadanos comunes. Y cuando alguien se atrevía a quejarse, la respuesta era rápida y brutal. Los senadores, quienes durante siglos habían sido el corazón político de Roma, se convirtieron en meros figurantes en el gobierno. Muchos de ellos, que habían servido junto a Marco Aurelio y sabían lo que era un verdadero líder, despreciaban a Cómodo. Lo veían como un niño mimado que nunca maduró, un necio obsesionado consigo mismo mientras el imperio se desmoronaba. Pero ninguno de ellos se atrevía a desafiarlo. Cómodo no aceptaba oposición. Tenía ojos y oídos en todas partes. Cualquier palabra dicha en su contra, cualquier mirada de desconfianza, podía ser motivo suficiente para una ejecución sumaria. Y él se aseguraba de que todos lo supieran. Senadores que hablaban contra sus locuras desaparecían de la noche a la mañana. Algunos eran asesinados en silencio, con un puñal en la oscuridad. Otros tenían destinos peores. Eran declarados traidores y arrojados a los leones en el Coliseo, para que el pueblo viera y comprendiera qué sucedía con aquellos que desafiaban al emperador. Roma estaba sumida en el miedo. Mientras Cómodo solo se preocupaba por satisfacer sus deseos, el imperio comenzaba a colapsar. Los generales estaban descontentos. Las legiones, que antes marchaban con orgullo bajo las águilas de Roma, ahora se veían abandonadas, sin apoyo, sin suministros, sin liderazgo. El pueblo estaba furioso. Los nobles estaban inquietos. Pero nadie se atrevía a hacer nada. Porque todos sabían, cuestionar a Cómodo significaba morir. Pero ¿hasta cuándo podría Roma soportar este gobierno de terror y corrupción? La tensión en Roma era palpable. El imperio, que alguna vez fue gobernado por líderes sabios y estratégicos, ahora estaba a merced de un tirano inestable.
Cómodo se hundía cada vez más en su propia locura, gobernando como si fuera un dios intocable. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar esto pasivamente. Entre quienes más lo despreciaban, estaba su propia hermana, Lucila. Lucila, a diferencia de su hermano, había heredado la inteligencia y el sentido del deber de su padre, Marco Aurelio. Sabía que Roma estaba al borde del colapso y que, si nadie hacía algo, el imperio se derrumbaría bajo el peso de la corrupción y el miedo. También sabía que Cómodo ya no era un hombre confiable. Ya no veía a nadie como un aliado. En su mente paranoica, cualquiera podía ser un traidor. Lucila tomó una decisión drástica. Cómodo debía morir. Junto con un grupo de senadores y oficiales de la Guardia Pretoriana, ideó un plan para asesinar al emperador. El elegido para ejecutar el golpe fue Quintianus, un hombre de confianza de la conspiración y con acceso al emperador. La idea era simple. Quintianus atacaría a Cómodo en un evento público, frente a todos. La rápida muerte del emperador evitaría cualquier represalia inmediata, y Lucila y los conspiradores tomarían el control de Roma antes de que los seguidores de Cómodo pudieran reaccionar. Pero el destino tenía otros planes. El día señalado, Quintianus se acercó a Cómodo con un puñal oculto. Su corazón latía con fuerza. El momento era ahora. Sin embargo, antes de que pudiera asestar el golpe fatal, Quintianus cometió un error letal, dudó y habló. «Este es el golpe que el Senado te envía». Fueron palabras pronunciadas en un impulso, un momento de ira, de deseo de venganza, pero que sellaron su destino y el de todos los conspiradores. Los guardias de Cómodo actuaron rápido. Antes de que la hoja pudiera tocar al emperador, Quintianus fue sometido y arrastrado fuera. El plan había fallado. El emperador, aún en estado de shock, sintió su cuerpo temblar, no de miedo, sino de ira. La traición había llegado hasta su propia familia. Ya no era solo un gobernante paranoico. Ahora, era un hombre herido, sediento de venganza. Lucila fue capturada de inmediato. Su intento de huir fue inútil. Fue llevada ante su hermano, quien la miró con una frialdad aterradora. Mi propia hermana, tratando de matarme. Lucila no pidió clemencia. Sabía que su destino ya estaba sellado. Cómodo no vaciló. La condenó a muerte. Pero no se conformó solo con eso. Todos los involucrados en la conspiración fueron perseguidos sin piedad. Senadores, soldados, cualquiera que tuviera conocimiento del plan fue brutalmente ejecutado. Nadie fue perdonado. El mensaje era claro: cualquiera que osara desafiar al emperador pagaría con su vida. Después de la conspiración, Cómodo nunca volvió a ser el mismo. Si antes ya desconfiaba de todos, ahora su paranoia se volvió insoportable. Veía enemigos en cada sombra, creía que el Senado conspiraba contra él en cada reunión y comenzó a aislarse cada vez más. Roma ya no tenía un emperador, tenía un tirano enloquecido. Y la ciudad pagaría un precio muy alto por ello. La mente de Cómodo estaba completamente sumida en la locura. El fracaso de la conspiración de Lucila no solo reforzó su poder, sino que también alimentó su paranoia y megalomanía. Si antes ya se veía como un ser divino, ahora quería que el mundo entero se postrara ante él. ¿Y cuál sería la mayor prueba de su grandeza? Transformar la ciudad más poderosa del mundo en un reflejo de su propia gloria. Roma, la ciudad eterna, con sus magníficos templos, sus calles bulliciosas y su pueblo guerrero, ya no era digna de su nombre original. Al menos, así lo pensaba Cómodo. Con un simple decreto, hizo lo impensable, cambió el nombre de la capital del imperio a Colonia de Cómodo. Los ciudadanos quedaron atónitos. ¿Cómo alguien podía atreverse a borrar siglos de historia y tradición? Pero nadie se atrevió a protestar. El destino de cualquiera que discrepase era la muerte. Y eso era solo el comienzo. El emperador fue más allá. El calendario romano, que existía desde hacía siglos, también necesitaba ser reformado. Cada mes, antes dedicado a dioses o grandes líderes, fue renombrado en su honor. Si el año tenía 12 meses, ¿por qué no 12 formas diferentes de recordar al pueblo quién era el verdadero señor de Roma? Los senadores, ya humillados y debilitados, solo asentían. El emperador ya no gobernaba, reinaba como un tirano absoluto. Pero cambiar los nombres de la ciudad y del calendario aún no era suficiente para Cómodo. Quería más. Quería adoración.
Si Alejandro Magno fue considerado un dios en Egipto, ¿por qué él, el todopoderoso Cómodo, no podría serlo también? Ordenó que se erigieran estatuas suyas por toda Roma, no solo como emperador, sino como un verdadero dios. Pero no cualquier dios. Quería ser Hércules. Las esculturas lo representaban con una piel de león sobre los hombros y un garrote en la mano, exactamente como el legendario semidios griego. En los templos, los sacerdotes fueron obligados a realizar rituales en su honor. El pueblo debía ofrecer oraciones y sacrificios, como si fuera un dios entre los hombres. Los más ancianos, que aún recordaban los tiempos de Marco Aurelio, veían todo esto con tristeza. Roma, antaño gobernada por líderes sabios y justos, ahora estaba en manos de un loco que se creía una divinidad. Pero nadie hablaba. El miedo mantenía los labios sellados. Y mientras Cómodo se hundía cada vez más en su propia locura, el destino del imperio se encaminaba hacia un final trágico. Cómodo, el autoproclamado dios viviente de Roma, ya no era un líder, sino un tirano insano e impredecible. Su reinado de extravagancias y terror convirtió a aliados en enemigos silenciosos. La élite romana, que antes lo soportaba por miedo, ahora lo veía como un peligro real para el futuro del imperio. Entre los más cercanos al emperador, dos figuras decidieron que ya era suficiente: Marcia, su concubina de confianza, y Quinto Emilio Laeto, el prefecto de la Guardia Pretoriana. Sabían que, si no actuaban pronto, Roma caería junto con él. Pero derrocar a un emperador era algo arriesgado. Un solo error y los conspiradores serían brutalmente ejecutados. El plan debía ser rápido, certero y definitivo. Era la víspera de Año Nuevo, y Cómodo, como siempre, planeaba una noche de excesos. No quería celebrar el nacimiento de un nuevo año, sino el inicio de una nueva era, donde reinaría para siempre como un dios inmortal. Ese día, Marcia preparó su bebida favorita y, discretamente, mezcló un veneno mortal. El plan era simple: él bebería y, en pocos minutos, caería muerto. Sin escándalo. Sin sangre. Cómodo tomó la copa y bebió sin sospechar nada. Los conspiradores esperaban el momento decisivo. Pero, para desesperación de todos, el veneno no fue suficiente. El emperador, acostumbrado a los excesos y resistente a las intoxicaciones, empezó a sentirse mal, pero logró forzar su cuerpo a vomitar. Su furia fue instantánea. Rugió como un animal salvaje y prometió que, al día siguiente, purificaría Roma eliminando a todos los que consideraba traidores. Ese error costaría la vida de todos los conspiradores, a menos que actuaran de inmediato. Marcia y Laeto sabían que no podían esperar un día más. Cómodo debía morir antes del amanecer. Llamaron entonces a Narciso, un gladiador e instructor personal del emperador. Era fuerte, experimentado y obediente, pero, sobre todo, sabía que Cómodo no era un verdadero luchador, solo un farsante. Aprovechando que el emperador seguía débil y nauseabundo, Narciso entró en sus aposentos mientras él se bañaba. Cómodo no tuvo tiempo de reaccionar. El gladiador saltó sobre él, agarró su cuello y comenzó a apretar con todas sus fuerzas. El emperador luchó, intentó gritar, pero no había nadie para ayudarlo. Sus ojos, que antes se veían como los de un dios, ahora estaban abiertos de terror. Su fuerza, que tanto le gustaba exhibir en las arenas, desapareció frente a un verdadero guerrero. Narciso apretó aún más, ignorando los golpes desesperados de su víctima. Poco a poco, el emperador dejó de moverse. Finalmente, Cómodo estaba muerto. Esa noche, mientras los conspiradores suspiraban aliviados, Roma se liberaba del hombre que había convertido la ciudad en su juguete personal. Pero el imperio ya no sería el mismo. La muerte de Cómodo dio inicio a un periodo caótico, lleno de disputas por el trono. El reinado de terror había terminado, pero Roma aún pagaría un alto precio por todo lo que vivió bajo el gobierno del emperador que se creía un dios.